sé si me escuchan bien así o necesitamos el micrófono. ¿El micrófono? Bueno, ya estamos así, con micrófono. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la conducción de AT Capital por confiar, por la convocatoria. Como decía Valeria, hace años venimos generando un espacio acompañando al equipo de la conducción de Capital, que viene generando estos espacios de debate colectivo que ayudan a ir pensando también de manera colectiva los procesos educativos, las reformas y el lugar que ocupamos nosotros en todo esto, cada uno de nosotros, nosotras, desde las instituciones educativas. Y en este caso, desde los cargos de conducción, que es el nuevo desafío. Yo les quiero contar un poco, Valeria lo anticipó, de cómo pensábamos trabajar esta instancia, de encontrarnos hoy acá. Un poco, bueno, yo hice la tarea de leer todos los materiales que ustedes tienen. La idea no es hacer exposición de cada material, mucho menos, ni hacer una clase de consulta de los materiales, sino de que podamos intercambiar ideas respecto de lo que ustedes ya están leyendo, ya están problematizando respecto a los contenidos que tienen, a los materiales que tienen de lectura. Y lo que yo preparé para ir presentándoles, que lo vamos a hacer decir también en conjunto, qué, cuánto, porque también la idea es intercambiar, como decíamos, es un poco un orden que les propongo hacer, acordable a los materiales de la exposición. En principio, a partir de lo macro, de poder ubicar la educación como parte de la totalidad social. Y esto también lo propongo como clave para la lectura de los materiales. O sea, la educación no es algo aislado, no es algo aséptico, es algo que está vinculado a toda la estructura social. Entonces, cada vez que nos pensamos acciones en la escuela, pensamos en la educación en general, en la política educativa, que este es el tema con el que arrancamos, bueno, estamos pensando esa educación en vínculo con la estructura económica, política, social, cultural, ideológica, etc. Entonces, como clave, me parece a mí, de lectura, de los materiales, de abordar los materiales, esta es la primera clave. No perder de vista el contexto más general, el contexto global. Por eso el primer material que ustedes están viendo ahí en la filmina es el de Moschetti, que ya lo deben tener ubicado y deben haber empezado a leer seguramente. Es Moschetti y otros autores más, que es una investigación de las tendencias de política educativa, pero una tendencia en particular que es la privatización, los procesos de privatización educativa en América Latina. Esto, a ver, es, como decíamos, tendencia. Los autores en este caso toman, como ustedes han visto ya, un determinado periodo de tiempo, que es el año 2016-2023, para hacer este informe. Básicamente el informe civil de América Latina, los mayores ejemplos, está bastante referenciada la exposición o el informe en torno a México, Chile y Colombia, ¿sí? Como países que llevan a cabo estos procesos, así como también los procesos de resistencia frente a las reformas y la defensa de la escuela pública, por supuesto. Bueno, esto en principio. Esta tendencia la venimos discutiendo hace tiempo, es una de las cuestiones que marcan la política educativa desde los 90 hasta ahora, por matices, por supuesto, pero es una tendencia que se mantiene y que está también presente en la Ley de Educación Nacional, en la 26.206. Si bien hay continuidad, lo que miramos también a lo largo de estos años son las continuidades entre la Ley Federal y la Ley de Educación Nacional, y una de las tendencias que sigue existiendo es la privatización de la educación y el lugar que se le da al sector privado de la educación en la Ley de Educación Nacional, más aún que la Ley Federal. Porque además, cuando ustedes ahí tienen una primera consideración en los contenidos que plantean y que planteamos y que defendemos que la educación es un derecho social, también es un derecho individual y también es un derecho de las iglesias. Y esto está planteado también en la Ley 26.206.
Por lo cual, nosotros estamos en un escenario de disputa si decimos que la educación es un derecho social. Estamos disputando ese derecho con el mercado y con las iglesias, ¿sí? Actores fundamentales desde la constitución de los sistemas educativos modernos, no me estoy refiriendo. Y esto está plasmado así en la Ley de Educación Nacional. No quiero dejar de dar este marco para que también podamos ver que la legislación en la Argentina va acompañando estos procesos, más allá de las acciones después que se van dando. Bueno, esta tendencia de privatización se le ha denominado la expansión de la industria educativa global. A Berger lo venimos leyendo hace años también. Yo acá recomiendo leer un material que en algún momento lo dejé en el sindicato, capaz que está, y si no lo podemos volver a acercar. No es que quiera sumarle más material, pero me parece que complementa a lo que está desarrollado y ahora vamos a repasar acá en este informe de política de privatización. El hecho de una clave también para leer todas estas cuestiones de privatización, dijimos, la educación como en el marco de la totalidad social y las reformas que apuntan a modificar las condiciones de trabajo docente, ¿sí? Entonces, este autor, Berger, que está citado allí, hablando de la industria global o las reformas globales gerenciales, ha llegado a decir, con la misma idea del negocio de los privados, ¿no?, en torno a la educación. Entonces, este autor relaciona estas políticas de privatización con lo digo en los términos que lo está planteando él, con la gestión del personal docente, ¿sí? Para que podamos ver entonces qué plantean las reformas respecto a las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que hay que cambiar, en definitiva? Ya se los estoy anunciando, pero los resultados educativos van a mejorar en tanto el desempeño docente mejore. Y ustedes también deben haber leído en clave o poder leer en clave que los materiales que ustedes tienen presentados para este concurso también apuntan mucho a nosotros como responsables de la educación, ¿sí? Entonces, no perder de vista, volvemos al contexto general, al diseño de las políticas educativas y a lo que esas políticas educativas están diseñando para lo que es el trabajo docente. Sandra, Bueno, entonces, vamos a pasar, no sé si lo es muy bueno, pero en las filminas marqué con rojo algunas cosas para que ya como que resaltan, así como hacíamos en la escuela, no sé si lo más, pero un color rojo para poner algunas cuestiones que problematicen, y de color verde algunas cosas que a mí me parece son claves para pensar. Después ustedes dirán si lo son, no lo son, harán su propia síntesis de todo esto, y esto me parece lo más importante. Bueno, vamos con la 2 a ver si ahí reconocen que llamamos Chete, ¿no? Ya lo empezaron a leer seguramente. Bueno, a ver si se logra ver. Estas tendencias documentadas, bueno, porque el informe va planteando a nivel documental todo lo que tiene que ver con las reformas. Amplía el diseño de las reformas a actores no estatales. Y acá están nombrados el PIB, la OCDE, las coaliciones empresariales, los think tanks, las corporaciones y organizaciones filantrópicas. A esto se llama gobierno en red, ¿sí? Es la gobernanza en red, las redes de política, donde todos los actores se juntan para diseñar las políticas educativas. Y donde se empiezan a dibujar los límites entre el sector privado y el Estado. Vamos a dar algunos ejemplos después respecto a la provincia de Neuquén. Por ahora decimos esto, pero vamos a ejemplificar. ¿Qué nociones aparecen como fuertes en estos argumentos? La formación del capital humano, la formación para el trabajo, la competitividad y los modelos tecnocráticos, ¿sí? Ahora, nueva filantropía que guía la dirección de la política educativa. Lo que nosotros observamos, y observamos también acá en la región, que de la filantropía como acción de las empresas, con esta idea de responsabilidad social empresarial,
mostrando el lado moral y pongámosle un poquito de las empresas, de una filantropía que consistía en donaciones. Capaz que han visto imágenes de las donaciones a las escuelas, la construcción de un gimnasio, las computadoras para otro, el agua de los dispensers para otro, con una figura del ambiente artístico, etcétera, etcétera. De estas cuestiones de filantropía vinculadas a donaciones, a infraestructura, ahora esto empieza a cambiar y se transforma, hace unos 20 años más o menos, en dar dirección, la intervención del privado dando dirección a la política educativa. O sea, interviniendo en el diseño y la dirección de la política educativa, la implementación de la política educativa. Entonces, a esto se le llama filantrocapitalismo. ¿Sí? Los autores, son todo lo que estoy diciendo, que está en los textos que ustedes están leyendo. Bien. ¿Por qué filantrocapitalismo? Porque las empresas acá ven una oportunidad de negocios, de acrecentar su capital. ¿Sí? Es así. Y también se da la filantropización del consentimiento. O sea, cómo se incide en el sentido común, diciendo, bueno, en realidad con estas acciones que desarrollan, por ejemplo, la provincia de Neuquén implementó en el año 2023 las becas Gregorio Álvarez. Les han llegado seguramente a todas las escuelas. ¿Sí? Bien, esas becas es una alianza que hace, ahora más adelante viene el concepto de alianza público-privado. Alianza que hace el gobierno de la provincia con las petroleras, con todas las corporaciones que intervienen con distinto dinero y a las cuales se clasifican de platino, de oro, de acuerdo a la plata que están aportando a esas becas. Otra acción que se está llevando adelante en esta provincia, en el 2004 comenzó, es el proyecto Genera Neuquén, que es el proyecto destinado a las escuelas técnicas de capacitación en conocimientos, habilidades para la industria del sector petrolero. Destinado, no sé si dije, a las escuelas técnicas, y que, por otro lado, se nuclean como socios claves en este emprendimiento que Genera Neuquén, Expetrol y Vista Oil. ¿Quiénes acompañan la asistencia técnica de estos proyectos? ¿Quién acompaña el PIB? ¿Quiénes están en la producción de los contenidos a ser diseñados a partir del proyecto Genera Neuquén? Bueno, está la Universidad de Flores, la UTN, está la escuela de Roberto Roca de Campana con sus especialistas. Esto porque vamos mirando y escuchando, por lo menos es la idea, de cómo se ven estas alianzas, cómo se desdibuja en esa red qué decide el Estado y qué decide el privado. ¿Sí? Esta es un poco la idea cuando hablamos de red, ¿no? de toda esta red de actores que empiezan a ser muy fuertes en el diseño y la implementación de las políticas. Y acá se habla un poquito más adelante, en otra diapositiva, me adelanto ahora, de la privatización de tipo endógena. Esto lo dice Paul, hace ya unos años, Stephen Paul, que también hizo un informe hace unos años sobre la Internacional de Educación, donde hay una privatización que es externa o exógena, donde el privado presta el servicio educativo. Y hay una privatización endógena que es ir trasladando del sector privado al sector público ideas, métodos, prácticas. Esto es menos visible, es más difícil de percibir. Pero por otro lado, y ahí voy a recomendar también, si tienen ganas, porque este texto hace referencia, como decíamos antes, a los casos de Chile, Colombia y México fundamentalmente. Igual nos nombra Argentina con la Fundación Percy, que hubiera sido algo también de esa fundación. Pero hay un informe del Observatorio de las Élites que hace, ya les digo quién, y si les interesa se los voy a pasar a los chicos, a los certificados. Si no pongo los lentes no veo nada. Lo hace Ana Castellani.
abarca el periodo 2015-2018. El observatorio es el CONICET y el Centro de Innovación de los Trabajadores. Bueno, acá es interesante ese informe porque plantea el caso argentino, entonces va detallando todas las asociaciones y fundaciones que en Argentina están interviniendo en la educación, quiénes financian, quiénes son los financiadores, quiénes presiden estas organizaciones, tanto las fundaciones como las asociaciones, y lo que uno puede ir viendo también cómo se da este juego. Por ejemplo, en la asociación de Bersky, la filial argentina, que está interesantísimo la misión que tiene esta asociación. Miren, la quiero leer porque está muy apuntado lo que estamos diciendo, y voy a ser breve. Está creada para mejorar los estándares educativos de niños menos favorecidos de todo el mundo. Su misión es que todos los niños tengan acceso a un gran docente. Con ese objetivo trabajan para desarrollar las capacidades de directores y maestros, promoviendo la excelencia educativa. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero fíjense que el objetivo está puesto en que los estudiantes menos favorecidos, que vamos a hablar de este tema también, de este sujeto que está apareciendo desde los 90 en adelante, y que lo tienen ustedes en el texto de Cone, es un gran docente, ¿no? Tengan un gran docente y que ahí está, de algún modo, la solución, como decíamos antes, o la mejora de los resultados educativos. Entonces, frente a los problemas, vuelvo, a los problemas complejos de la educación pública, ¿cuál es la solución que se propone? La empresa como forma, la forma empresa. Entonces, esto de exportar ideas, prácticas, valores, métodos de la empresa hacia el sector público. Y otra clave también es la formación, como ahí lo plantea la Fundación Bersky, de los equipos de conducción. Las capacitaciones que se han hecho en Neuquén han apuntado en general los foros y demás a los equipos de conducción, los supervisores y directores de distintos niveles. La Fundación Educar 2050 en el año 2016-2017 hizo una formación justamente para directores y supervisores, acá en la provincia. Otra de las asociaciones que tiene un fuerte peso en la educación, ¿no? Pero bueno, volviendo al material de Castellani, es muy interesante para ver todos los cruces. Y por otro lado, digo esto y termino con el ejemplo, en el caso de la asociación Bersky, el presidente de esa asociación, Porras, ha tenido cargos en el Ministerio de la CABA y del ANSES. Entonces, para ver cómo se van cruzando, ¿sí? El programa de vouchers con el financiamiento de la demanda, lo que está bastante presente en la actualidad. Las escuelas charter, que son las escuelas estatales pero administradas por privados. ¿De qué características tienen estas escuelas? La autonomía para contratación, gestión de personal y adquisición de recursos, la innovación y rendición de cuentas, las pruebas estandarizadas. En general, estas escuelas tienen muy en cuenta estas pruebas para la enseñanza. Muchas veces la enseñanza está condicionada a estas pruebas para probarlas y mantener la clientela, mantener la matrícula. Después, rendimiento estudiantil, obtener los mejores resultados que la escuela pública, demostrando que la escuela privada, bueno, es la opción que hay que tomar. Después, la otra forma son los subsidios, incentivos y otras formas de contratación externa. Y acá, bueno, no voy a nombrar todo, pero nombraba sí el tema de los programas cuando di los ejemplos, y también otras formas de servicios complementarios, como pueden ser las plataformas educativas, están en manos de privados, que ofrecen a los ministerios, los materiales, así que todo esto después llega a las escuelas, ¿no? O son plataformas donde se ofrecen los cursos de formación. Bueno, voy a pasar, porque si
clic, acá, ¿no? Abajo. Bueno, acá hay otra forma que adquiere la privatización, que tiene que ver con tres acciones que están relacionadas. Decíamos en la diapositiva anterior, la autonomía escolar, o sea, que puedan gestionar el personal, los recursos que tienen, el presupuesto, su currículum, etcétera, etcétera. Pero esa autonomía está ligada a la evaluación, tiene que ser supervisada, tiene que ser controlada. Por eso está atada a la evaluación externa y a la rendición de cuentas. Bien, ya hablé de la privatización endógena. Y esta formulación de políticas, lo decíamos antes y me parece que es una clave, como lo dije desde el principio, para leer los materiales, es promover una nueva forma de regulación del trabajo docente. Quien estuvo liderando esto en los 90 fue el Banco Mundial y ahora es la OCDE, ¿sí? Que tiene mayor protagonismo, el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene cantidad de escritos, informes, documentos. Yo siempre recomiendo lo mismo, que es leer un libro, un informe que hizo hace unos años que se llama Profesores Excelentes, cómo mejorar el rendimiento. Ahí tiene todo un diagnóstico hecho de la educación en América Latina y tiene las soluciones para los problemas que el mismo fondo va planteando, y el resultado final somos nosotros. Lo que hay que gestionar es el trabajo docente. Bueno, adopción de la evaluación central en el trabajo docente, esto que decíamos antes, y también lo que dijimos antes, la red de relación entre redes privadas y organismos internacionales. Y la rendición de cuentas, que también lo mencionábamos, la responsabilidad de las y los docentes por los resultados. Y acá hay un montón de, sobre todo en Chile, que también es un ejemplo paradigmático, cómo, de acuerdo al resultado de las evaluaciones, va a ser la remuneración del docente, ¿no? El año siguiente, o si va a ser contratado o no. Pero esto sigue estando presente. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, la sobrecarga del trabajo docente en lo administrativo. Nosotros cuando hemos tenido pequeñas experiencias en Neuquén y en la Argentina de administrar planes y programas, les tocó eso en las escuelas, les tocó que les llegaban los programas, el plan de mejora, por ejemplo, y que había que hacer informes, mostrar resultados para que nos giraran más dinero, ¿sí? Bueno, ahí está la sobrecarga administrativa de los docentes, nuestra recarga administrativa, y por otro lado, cómo estas reformas van afectando la identidad del trabajo docente, ¿no? Porque frente a esto, frente a resultados y demás, vamos sintiendo que no sabemos, que no somos capaces, que, bueno, todo esto, que nuestro trabajo intelectual le falta fundamento, no sé, cómo nos vamos sintiendo, y también cómo nos vamos sintiendo desde un lugar individual, ¿no? Hasta de competencia con el que le va mejor que a mí, ¿no? Sobre todo aquellos que van teniendo estas pruebas estandarizadas. Nosotros nos hemos resistido, por suerte hemos tenido resistencia a lo largo de estos años, ¿no? de esta propuesta. Bueno, las resistencias están también marcadas en los países que antes hablábamos y son variadas. Yo no las voy a leer, las van a después repasar ustedes. Muchas de esas resistencias tienen que ver con lo que hacemos nosotros también, acá, en este sindicato. Y hay particularmente una de las resistencias que a mí me llamó la atención y que es interesante explorar, por lo menos, ¿no? Porque, no sé si se acuerdan, si lo leyeron ya el material, pero habla de un gran paro en México, donde los estudiantes toman los estudiantes de escuela secundaria por muchos meses y arman una agenda propia de discusión. Y eso, bueno, se mantuvo en el tiempo, pero me parece una acción de resistencia, produciendo material y discutiendo temas que a los estudiantes les parecían importantes. Digo que son formas de explorar la participación de los estudiantes en la escuela, ¿no? No digo que haya que hacer lo mismo, pero me parece que da como alguna pista. Está mencionado como un movimiento más, como una resistencia más, pero que de todas las que fui mirando, que son todas interesantes, me parece que esta autogestión de estudiantes
es algo para pensar. Resistencia a lo que viene impuesto. Claro, sí, por supuesto. Una reunión de lo que está... De todo. Porque ahora dirige la OCDE, dijiste que la Organización del Comercio de Empresas. Sí. Es comercial la educación. Sí, los parámetros. Por eso digo, la nueva filantropía es una oportunidad de negocio. Ya no es quedo bien con la comunidad mientras me llevo toda la ganancia de la extracción de petróleo, sino que además, bueno, si hay educación pública que me sirva para formar lo que yo necesito. La mano de obra que quieren las empresas. Por supuesto, y eso está siendo negociado hoy en la provincia de Neuquén. Por eso digo, más allá de los ejemplos de Chile, miremos y estemos atentos a cosas que nos están pasando. ¿Sí? Bueno, y que también les llegará a ustedes otras en las escuelas, ¿no? El paso que estamos haciendo así, rapidito, siendo de lo general, de lo más general, de lo macro, está en segundo lugar, o yo propongo en segundo lugar el texto de Alicia de Alba, porque también da una mirada general del currículum estructural que pone el currículum en relación con el contexto social, ¿sí? Porque nos dice, bueno, en la misma noción de currículum llegamos a una síntesis de elementos culturales que se transforman en un proyecto político educativo. Ahora, ¿cómo se llega? A través de procesos de negociación e imposición, porque quienes están ahí definiendo son grupos que tienen distintos intereses y posiciones sociales. Cuando pensamos en el currículo, tenemos que pensarlo como un lugar de disputa por los sentidos y por la orientación de la educación. Y esa disputa hay que pelearla día a día. Por eso cuando el autor que sigue, Connell, nos habla de un currículo contrahegemónico, yo, la miércoles, ¿dónde lo sacó? Porque la hegemonía es algo en disputa, ¿no? Entonces tenemos que estar, miremos lo que significa para nosotros, nosotras, plantear una propuesta, a veces hay que discutirla con la supervisora, o ahora mismo se está con esta propuesta que están de formación intentando implementar el diseño curricular. Vamos a hacer, claro, bueno, me estoy adelantando conclusiones que tengo, que las sacaremos juntos o no, pero es claro que hay este concurso que está muy vinculado a esto, ¿sí? A la necesidad de implementar el nuevo diseño curricular. Pero digo, ¿y cómo nos paramos? ¿No? Y entonces saber que esta lucha por los significados es algo que vamos a tener que ir haciendo permanentemente, ¿no? A través de la propuesta, la resistencia, el saber a qué intereses responde. Y nosotros mismos, a ver, hay un texto de Giraud que plantea esta idea de los docentes como intelectuales, ¿sí? En contraposición a estas propuestas de las reformas estandarizadas, tecnocráticas, que nos ponen en el lugar de ejecutores, ¿no? Deshabilitando, va a decir, me voy a otro texto, pero deshabilitando lo que es nuestra capacidad de pensar y decidir, ¿sí? Pero es interesante entonces que también cuando nos pensamos como intelectuales, porque lo somos, nuestro trabajo es un trabajo intelectual, podamos pensar también cuál es nuestra relación con la sociedad dominante. ¿Sí? ¿Qué legitimo yo con los conocimientos que estoy enseñando? ¿A qué intereses responden? Tanto los conocimientos como las relaciones que yo promuevo en el aula, los valores que circulan. Bueno, todo esto me pone a mí en una posición de poder pensar todo esto también. No soy un sujeto acrítico ni neutral. Tengo una posición y esa posición está bueno que la podamos pensar. ¿Sí? Porque pareciera que algunos materiales están tan descontextualizados que está todo muy bonito escrito, ¿no? Es como el deber ser. Pero ¿qué pasa como punto de partida? Me parece, ¿no? Bueno, me fui, me parece lejos. Claro, ¿cuál es la posición? No somos neutrales, la escuela no es neutral. Bueno, acá habíamos hablado de la noción de totalidad, ¿no? Ya la habíamos hablado desde un comienzo, pero el currículum, esta definición creo que nos ayuda a ver la sociedad en la que estamos y en la que se define la educación que queremos, una sociedad contradictoria, conflictiva, en la que nos posicionamos seguramente.
Estas son las dimensiones generales y particulares del currículum. Esto ustedes lo van a repasar también. Una dimensión social amplia, y volvemos a la idea de totalidad, que en un diseño curricular puede estar o no definida, pero que existe. ¿Sí? Todo esto, las definiciones. Lo ideal sería que debatamos mucho cuando se construye un diseño curricular y definamos qué entendemos por educación, por Estado, por trabajo docente, por conocimiento. Bueno, pero no siempre pasa. Cosa que no sucedió con él. Exactamente, bueno, lo terminás de decir vos, sí. Claro. Y además, algo que también es interesante que podamos conversar, es que hay ciertas definiciones en los diseños curriculares y en este en particular. Por ejemplo, cuando se habla de una educación liberadora, emancipadora, decolonial, que tienen una carga teórica y de debate en los campos del conocimiento muy grande. Entonces se presentan conceptos como síntesis de un proceso que habría que discutir si ese es el concepto o no de lo que queremos para la educación. Bueno, ahora yo voy a retomar más adelante algunas categorías que me parecen que podemos desarmar porque están presentes en estos materiales. Bueno, acá entonces, volviendo a las dimensiones, esta dimensión social amplia, que puede estar explicitada o no, pero que está siempre, subyace si no está explicitada. La dimensión institucional, o sea, cómo estas dimensiones se van interconectando y lo que nos toca más de cerca por ahí es la dimensión didáctica áulica, ¿no? Que es donde se pone en juego lo que nosotros queremos enseñar, cómo lo hacemos y después están las dimensiones particulares que tiene que ver ya con la práctica, ¿no? Con todo lo que es el devenir histórico de un currículum. Y que también tiene que ver con sus particularidades, porque cada propuesta curricular se va a adaptar al contexto en el que estamos, ¿no? Va a haber una relectura y una adaptación. No es lo mismo leer el currículum y las orientaciones curriculares acá en Neuquén Capital que hacerlo en otra localidad o hacerlo en una comunidad en el campo. Bueno, que por otro lado le da ciertas particularidades y ciertas connotaciones que de algún modo enriquecen o deberían enriquecer la propuesta curricular, ¿no? Depende cómo se vean las intervenciones. Bueno, lo que a mí me interesaba señalar acá, por eso está en verdecito, lo que tiene que ver con el espacio de determinación curricular. Siempre partimos de un contexto general, el currículum lo definimos y lo determinamos en ese contexto que venimos señalando, y la determinación curricular que tiene que ver con la orientación básica y estructurante, aquello que, digamos, orienta y estructura básicamente el currículum. Y están los sujetos de la determinación curricular, cada cual con su interés específico. Acá está el Estado, el sector empresarial, la iglesia, los sectores populares, los sindicatos y podemos poner otros, ¿no? En disputa, algunos pueden estar más o menos presentes, pero, digamos, están. No están a veces directamente en la escuela, pero están, ¿sí? Como por ejemplo, decíamos, el sector empresarial o la industria petrolera en el caso de Neuquén. Y a mí me parecían interesantes, después lo podemos ver juntos, obviamente, todo esto, estas preguntas que hacía de Alba, ¿no? ¿Tenemos los elementos para participar de este proceso de determinación curricular? ¿O somos solo sujetos de la estructuración formal y de su desarrollo operativo? Bueno, me parece que son preguntas interesantes, ¿no? Si tenemos la posibilidad de participar, podríamos hacer lectura de lo que nos pasó acá en la provincia. Y podríamos hacer lectura de lo que está pasando en esta instancia de formación. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de proponer textos? ¿Temas? Bueno, entonces son preguntas que hacen también a lo que tiene que ver con la determinación curricular. ¿En qué medida tenemos instancias de formación como instancia previa que nos posibilite participar? ¿Son suficientes?
¿El tiempo en el que se están dando estas instancias de formación son las que necesitamos o son otras? Bueno, podríamos ir haciendo preguntas, ¿sí? Para concretar esto, ¿no? Porque ustedes podrían hacer, insisto, desde el proceso que están llevando adelante un montón de preguntas y también plantearlas. Bueno, podríamos, eso, plantearlas. O el currículum está y alguien lo decidió, generalmente los equipos técnicos, que el Estado contrata, que escriben, terminan redactando, ¿sí?, el currículum, y nosotros decimos, bueno, sí, se va a estructurar de esta manera, con estas áreas, y después somos los encargados de llevarlo a la práctica. Ahí donde tendríamos que pensar qué papel jugamos, si somos intelectuales, transformativos, si somos ejecutores de algo pensado por otros. A mí me parece interesante que llevemos estas preguntas y este material a problematizaciones propias de lo que está pasando con nosotros, particularmente y en las escuelas. ¿Sí? Me parece que eso es una buena oportunidad esta. Bien. No, y voy a decir una cosa más que caracteriza la política educativa de Neuquén, que yo creo que ustedes la conocen más que yo, pero que esta provincia no tiene un diagnóstico de la educación en el nivel medio. De lo que yo vengo estudiando hace años, no encontré diagnósticos, más que datos de ingreso, egreso, repitencia, permanencia. Bueno, ahora con las categorías que hoy se utilizan, ¿no?, que han cambiado, pero entonces, ¿quién define los problemas educativos y cómo se resuelven? En la reforma que tuvimos, todo esto vino ya elaborado del Ministerio de Educación Nacional. Digo, para que veamos también qué lugar ocupamos, ¿no? Cuando nos hacemos estas preguntas, bueno, ¿qué lugar? Bueno, ser parte de este debate depende de las propuestas y la correlación de fuerzas entre los distintos sectores que se disputan la orientación del diseño curricular, del currículo. Volvemos a lo mismo. La disputa está presente y es lo que vamos a disputar por los significados y por la orientación de la educación, va a estar presente y tenemos que ver cuáles son los caminos que elegimos para esa disputa, cómo nos formamos, qué proponemos. Y en relación a esto también hay me adelanto, el texto de Mérier, del cual yo recupero una idea que me parece, además de plantear todo lo que es la relación entre educación y democracia, que ahora podemos repasar la filmina o no, si les interesa, pero es que el docente pueda ser un docente investigativo a lo largo de toda su carrera, que pueda investigar de manera colectiva. Y tal vez esto nos esté faltando. Digamos, que definamos nosotros cuáles son los problemas de la educación en nuestra escuela y que podamos hacer equipo para poder investigar. Lo que pasa es que acá también se juega cuál es el tiempo que tenemos para hacer esto, ¿no? Cuáles son las condiciones de trabajo concretas para poder hacer estas cosas. Y bueno, habrá que ir haciendo camino, propuestas, tal vez, porque queremos participar y encontrar respuestas a las cosas que nos pasan. Porque además, cuando hacemos esta contextualización de la que venimos hablando, para pensar el currículum, para pensar la educación, cada contexto histórico, en este caso la provincia de Neuquén, tiene una historia de la educación, tiene una historia, tiene proyectos a lo largo de los años, tiene experiencias en cada una de las escuelas, de lo que ha hecho para resolver tal o cual problema. Entonces, todo eso es conocimiento a favor, conocimiento, tal vez no todo esté escrito, porque no tenemos tiempo de hacerlo, porque nos cuesta escribir, porque lo que sea. Pero me parece que también hay un reservorio de conocimiento y que lo tenemos. Que me parece, porque siempre pensamos que la solución va a venir de otro lado, porque nos han acostumbrado. Por eso, y parece que partimos siempre de cero. Claro, exactamente. A eso quiero llegar. Entonces, hay historia, hay un reservorio de experiencias acumuladas, de proyectos, que habrá que evaluar también, pero que son ideas que estuvieron y que estuvieron presentes en el recorrido de la educación de esta provincia. Eso, ¿no? Me parece que esto es clave también, no empezamos de cero, pero pareciera que siempre es así. Y que encima somos los otros los que no sabemos cómo se hacen las cosas. Tiene que venir alguien a contarnos, a decirnos. No sé si me voy a demorar mucho o poco, pero quiero hacer algo
creo que es un texto controversial. ¿Lo llegaron a mirar? ¿Sí? Bueno, además lo rojo que puse yo, que me encantó ponerle rojo. No, eso no está muy bien, ponerle todo rojo. ¿Qué les...? El que pudo leerlo, no, trate de abstraerse lo que yo puse ahí en rojo. ¿Encontraron algo que les llamaba la atención? Este es un texto de la década del 90 que siguen insistiendo. Cuando yo también tuve procesos de formación, no sé, Daniel, si vos te acordás, con Nación, que tuvimos un programa de formación para directores y directoras allá en el EMETA, que, bueno, que fue todo un programa de un año. No sé si participaste, Gabriel, del programa que hubo de Nación de formación de directoras con los círculos y demás. De esa época vienen. Nosotros tenemos mucho más edad que ustedes. Tengo que decir, tenemos más edad. No, pero digo, desde esa época este texto está presente. Bueno, ustedes vieron que el texto es un libro del cual se saca este capítulo. Desconocemos todo lo que está escrito, además. Eso también es un tema que tenemos que poder pensar. Los textos y los autores tienen un contexto en el que se escribe, se produce, como nosotros. Estábamos diciendo, tenemos un contexto histórico concreto en el que se produce determinada experiencia. Entonces no viene no sé, de la estratosfera. El texto no es una foto. Claro, entonces acá hay un recorte. Dice escuelas y justicia social. Y yo la primera pregunta que me hago es, ¿la escuela, a través del currículum justo, puede lograr la justicia social? Un texto en el que sí, no, por eso, pero hagamos nosotros lectura de esto, digamos, tengamos como clave de lectura contextualizar, porque además, en general, pero bueno, el texto de Alba dice, bueno, hay una determinación curricular que está enmarcada en un contexto más amplio, ¿no? O la misma definición de currículum, o algo de la privatización te trae el contexto, pero no todo, ¿no? Algo. Acá, en un momento, ahí iba a decir algo que plantea un autor que es Rawls, es un filósofo liberal. ¿Lo conocen? ¿Saben lo que...? Bueno, Rawls es el teórico de la justicia distributiva, ¿sí? Que, bueno, en él está de algún modo inspirado con él, porque lo cita, ¿no? Específicamente, yo me olvidé de poner el concepto de justicia distributiva. ¿Y ustedes qué se imaginan con el concepto de justicia distributiva? ¿A qué le suena la idea de justicia distributiva? Bien, en realidad justicia social para Rawls es sinónimo de equidad. De equidad, exactamente. Antes de seguir respondiendo, ¿ustedes recuerdan entonces o pueden traer a la memoria una serie de conceptos como el de equidad que viene resonando recurrentemente en las cosas que leemos, ¿no es verdad? Y además de equidad, ¿qué otros conceptos que resuenan, que están en el discurso, que circula? Son conceptos circulantes de la teoría a la práctica educativa. En el diseño curricular, en las leyes educativas, en los documentos, en las resoluciones, en estas resoluciones que están vinculadas a la formación de ustedes. Además de equidad, ¿qué otros conceptos? La inclusión, sí. También la inclusión, la ciudadanía, la igualdad, la corresponsabilidad. Sí, bien. Bueno, todos esos conceptos que estamos hablando son conceptos que forman parte de la teoría del Banco Mundial desde los 90 en adelante, ¿sí? Que van trasladándose del plano de la economía a los discursos educativos, ¿sí? Y de los discursos educativos los documentos que nosotros tenemos y a las orientaciones que tenemos en la educación hoy. Entonces, para mirar un poquito, dos cuestiones que están acá. La construcción del sujeto menos favorecido. Es otra cosa que aparece en los documentos.
junto con el concepto de poblaciones en riesgo, junto con el concepto de poblaciones vulnerables, junto con el concepto de inclusión, porque diría Reguillo, una socióloga mexicana, ahora han transmutado todos esos sujetos a incluidos. ¿Sí? Bien, porque es el discurso que más escuchamos. Bien, entonces, si uno, esta categorización de los sujetos con estas denominaciones que hace la política social y educativa a partir de los 90. Todos los programas que se lanzan están destinados, los programas sociales y educativos, a remediar a estos sujetos. Exactamente, son políticas compensatorias. La equidad es eso, es eso. Son acciones compensatorias y equitativas, es eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se concibe ese sujeto cuando uno lo empieza a nombrar desde es un sujeto vulnerable, es un sujeto en riesgo, un sujeto menos favorecido, desde el lugar del déficit, que hay que remediar? Entonces son políticas remediales, son políticas compensatorias. Y cuando nosotros asociamos, y que aparece muchas veces asociado en el discurso, la categoría de equidad con la de igualdad, aparece asociada a la categoría igualdad de oportunidades. ¿Sí? Aparecen juntas. ¿Sí? Cuando pensamos en estas acciones, ¿sí? Pensamos en acciones donde, volvemos a la noción de déficit, ¿para qué compensar? Para que las condiciones de origen de las personas, ya sea de clase, de etnia, de sexo, culturales, etc., para que esas condiciones no le impidan participar en igualdad, o en igualdad no, participar, que no obstruyan un punto de partida igual al de los favorecidos. ¿Sí? Que en la carrera escolar o en la carrera de la vida estén a punto, digamos. Por eso las acciones compensatorias, para compensar ese origen. Por supuesto, estamos hablando económicamente, ¿sí? Desde la estructura económica, ¿sí? Desde la clase a la que se pertenece. ¿Sí? Entonces, al denominado favorecido que le llega a la política compensatoria y se dice, bueno, le estamos dando una igualdad de oportunidades, porque cuando se le acerca la beca, ¿no? En realidad, se refuerza desde ese lugar y de la política compensatoria un principio muy pilar del liberalismo. ¿Sí? Vos tenés la beca, te esforzás y con tu esfuerzo podrás mejorar individualmente. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? ¿Cómo los conceptos están relacionados? Bueno, cuando aparecen los conceptos estos, hay que dar un debate de lo que estamos diciendo. Y acá hay supuestos permanentemente. Por ejemplo, esto que estoy diciendo, cuando Ralph habla de justicia, esto que decían Daniel, y habla de la compensación y de la justicia distributiva, uno dice, está hablando de que hay que distribuir los bienes. No. No hay que distribuir nada. Lo que está diciendo Ralph, que digamos, ha sido debatido en toda su existencia, ya no vive más, es que en realidad hay que ver cómo se regulan las instituciones que forman parte de la estructura básica de la sociedad. Me refiero al sistema jurídico, al sistema económico, al sistema político, a la familia, para que puedan a lo largo del tiempo mantenerse competitivas, productivas y eficientes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tienen que garantizar todos estos sistemas? ¿Sí? Las instituciones, ¿qué tienen que garantizar? Proteger el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la propiedad privada y a la familia monogámica. Esto. Y bueno, desde ese lugar, esto es lo que está diciendo, hay que regular, ¿sí? Para que realmente pueda seguir existiendo esta estructura social. Hay que regular las estructuras básicas para que el sistema como está siga funcionando. Y se siga reproduciendo, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, a ver, solamente con esto, porque no nos podemos discutir, no nos vamos a poder poner a discutir todo Ralph,
solamente señalar que cuando aparece un autor hay un marco teórico y un sentido de los conceptos. Entonces, tratemos ahí de poner el ojo y discutirlos entre nosotros, buscando material o como sea. ¿Sí? Claro, claro, exactamente. Bueno, acá ya lo adelantábamos, ¿no? El currículum justo se va a lograr con perdón, que la justicia social se va a lograr con un currículum contrahegemónico. Bueno, decíamos cómo hacer este currículum contrahegemónico con programas de educación compensatoria, tal como lo dijimos. Y nada, yo marqué acá algunas categorías que aparecen que nosotros ya hemos superado en el debate. O sea, hablar de multiculturalismo entre nosotros, me parece que ya venimos hablando de interculturalidad crítica hace bastante. Pero bueno, solamente para señalarlo. Y después, yo no sé si dije todo, resumí mucho, pero a ver. Aparece la lógica de la compensación y aparecen las lógicas con las cuales se puede organizar este currículum justo. Bueno, una es la lógica de compensación, otra es desarrollar un currículo separado, ¿sí? Siempre, o la propuesta no en ningún momento está hablando de un currículum general, sino de currículos donde se pueda compensar, bueno, no está la voz de las mujeres, hagamos un curso donde aparezca la voz de las mujeres, o que se trate el tema de las mujeres. Claro, exacto. Exacto. Acá, entre las lógicas y el generalizar el punto de vista de los sectores, acá, bueno, plantea que hay que generalizar el punto de vista de los sectores desfavorecidos antes que separarlo. Nosotros venimos diciendo, en realidad, es una lucha de interés en la que está en juego todo el tiempo. ¿Cómo hacemos un currículum donde esté la voz solamente o generalmente la voz de los desfavorecidos, como están nombrados acá? Los intereses, decimos que están en disputa, están en disputa. Entonces tenemos que ver cómo los intereses de las clases trabajadoras están presentes, pero sabiendo que vamos a estar disputando el poder con otros y los significados con otros. Bien. Y acá, en una de las propuestas, que no la encuentro ahora, pero aparece también la idea de un currículum por perspectivas, ¿no? Que es lo que tenemos en el diseño curricular. ¿Sí? La perspectiva de género, la perspectiva ambiental, la perspectiva intercultural y la de los derechos humanos. El tema es, volvemos a lo mismo, son las perspectivas, cómo eso atraviesa toda la propuesta curricular. ¿Sí? Porque si no terminamos dando algún tema, como hicimos en la formación docente, por lo menos mientras yo estaba, algún tema que toque el tema de, algún aspecto, algún contenido que toque el tema de género, algún aspecto, contenido que toque el tema de la discusión de la interculturalidad. Ahora, ¿cómo esto atraviesa la propuesta epistemológica, política, pedagógica? Bueno, algo que pensar, ¿no? Parece que por ahí hay un camino por recorrer. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá?